nuestro país tiene una trayectoria minera muy antigua. No solamente es de la época de la República, sino mucho antes, cuando empezaron a obtenerse minerales en la época de, digamos, de exploración muy rústica. Y luego se fue desarrollando y hemos llegado a donde estamos ahora. En los años 90 más o menos hubo un llamado boom de la minería que establecía al Perú como uno de los países más importantes a nivel mundial por ser minero y por tener estas reservas tan importantes. Sin embargo, al día de hoy, ese boom minero, digamos, ya no es tan importante como lo que tenemos hoy en día. Ahora hablamos de miles de millones de inversiones que tenemos en cartera ya aprobados con estudios de impacto ambiental, con proyectos digamos, admitidos por la sociedad, lo que viene a ser la licencia social, y digamos que en el último periodo gubernamental, hace más o menos 5 años, la cartera de proyectos estaba bordeando los 60.000 millones de dólares. Esto implica un crecimiento promedio en esa época de 10.000 a 11.000 millones de dólares de inversiones. Sin embargo, esto se ha parado bastante la inversión. No tenemos un proyecto nuevo desde hace bastante tiempo, hará unos 4 o 5 años. El último que tenemos a la fecha es una ampliación muy importante de Cerro Verde, que está bordeando los 3.000 millones de dólares, pero más allá no hay. Es decir, que esto que nos ha situado en una posición tan importante a la fecha, deberíamos tratarlo con pinzas y preocuparnos porque a futuro no vamos a tener la misma calidad de país minero. Y esto siempre, todos los que estamos vinculados a la minería, digamos, lo catalogamos en un periodo bien corto de 5 años. El más corto de 5 años significa que hoy tendremos que empezar para atraer las inversiones que se van a ver reflejadas de acá a 5 o quizás un poquito más. Es decir, al final del gobierno del actual presidente. Todo lo que hagamos hoy día, todo lo que sembremos hoy día dará frutos más o menos en ese periodo. Este periodo no está documentado, no existe una base legal, pero es la experiencia la que nos enseña a creer que en una etapa de exploración y demás tenemos que ver resultados a un periodo, el más corto, 5 años. Ahora, esto además de la normativa, hay normativa que tiene que cambiar. Por ejemplo, hay una normativa del año 2014 donde establece causales de extinción de la mayoría de derechos mineros, como son las concesiones mineras, ¿no? Y este periodo que contempla esta norma vence en el 2019, es decir, que de acá a 2 años muchos derechos mineros van a estar con esa causal de extinción. Es una norma bastante técnica, complicada, necesita análisis extremo, pero debería, desde mi punto de vista, modificarse. Porque si no, imaginemos que alguien quiere llegar hoy al Perú a invertir, no va a invertir en derechos que se van a extinguir de acá a 2 años, porque en 2 años la minería no hace absolutamente nada. O sea, ni siquiera haces una etapa de prospección y mucho menos de exploración, porque para ello necesitas permisos. Y si no tienes permisos, tampoco podrías iniciar tu actividad. Para obtener esos permisos actualmente, desde que llega un inversionista hasta que tiene la luz verde de explorar, normalmente se demora entre 1.5 años a 2. Es decir, cuando tenga ese inversionista que, digamos, llevó en estos meses al Perú a invertir, de acá a 2 años va a tener una luz verde para hacerlo, pero su concesión o el derecho minero al cual está enfocando su producción
va a tener causales de extinción. Entonces tenemos que modificar muchas normas, muchas, para que podamos hacer realidad esto a ese plazo promedio que calculo que podrían ser 5 años. Así que somos un país minero hoy, pero debemos de poner mayor esfuerzo para continuar siéndolo, ¿no? La responsabilidad social significa hacer minería, ¿no? Como su nombre lo dice, con responsabilidad. Por ejemplo, mucha gente dice que la actividad minera impacta el medio ambiente, pero el medio ambiente impacta todo. Nosotros estamos hoy día impactando el medio ambiente. Estamos consumiendo un papel que luego vamos a descartarlo y estamos impactando. ¿Qué significa hacerlo de manera responsable? Es decir, nuestra legislación es bastante buena, nos hemos adelantado a muchos países, tenemos en el sector, digamos, la legislación más exigente en cuanto a temas ambientales y de responsabilidad social. Cuando nosotros vamos a implementar un proyecto minero, tenemos que no solo ver cómo lo vamos a empezar, cómo lo vamos a ejecutar, sino también tenemos que ver cómo lo vamos a cerrar, y eso es responsabilidad social. Generalmente las minas se descubren al azar, normalmente no hay un estudio exacto que te diga dónde vas a encontrar un mineral que sea probado. El probado generalmente es cuando ya hiciste alguna exploración. Entonces hablamos de minerales probables y probados. Hay dos ejemplos muy simpáticos que últimamente yo los comparo. Uno es el de Cerro Verde, que es la mina de Cerro Verde que está dentro de la ciudad de Arequipa. Y sin embargo conviven los dos. Y digamos que esta empresa es muy responsable porque no solamente incluye a la población aledaña, sino beneficia a todo el departamento. Podemos ver obras de ellos, por ejemplo, hay un puente muy simpático que se llama el Puente Chilina en Arequipa, que es el puente más grande y más ancho del Perú. Y eso fue hecho con participación y aportes de la minera. Tenemos también una planta de tratamiento de agua que abastece a la ciudad. Entonces, digamos que nosotros como mineros deberíamos entrar a una sociedad, incluir a esa sociedad dentro de nuestro proyecto, y cuando nos vayamos tenemos que dejar a esa sociedad con conocimientos para que sola se pueda valer. El caso extremo y opuesto es el de Doerrán, donde Doerrán fue una mina que fue descubierta sin una población aledaña, y sin embargo se pobló alrededor de la mina todo el pueblo de Cerro de Pasco de la zona, y vemos que en ese caso sí no se pudo convivir con la mina. ¿Por qué? Porque habían estándares que no se respetaban, habían protocolos que no se establecían, y vemos ahora la consecuencia, ¿no? Denuncias, y es muy probable que se cierren, no sabemos todavía, pero las demandas son cuantiosas. Entonces esa inversión que cualquiera pudiera hacer en Doerrán haría que quiebre una empresa. Así que por un lado tenemos a un proyecto bastante antiguo, mal desarrollado por diferentes razones, no solamente es la del Estado, sino otros más. Y por el otro lado tenemos una empresa, ¿no?, con desarrollo sostenible, que ha incluido a la sociedad de Arequipa dentro de su propio desarrollo. Y obviamente en algún momento va a tener que retirarse, porque las minas tienen una vida útil de promedio de 15 a 20 años, a veces 25. Entonces tienen que dejar a esa población que han incluido solas para que puedan sobrevivir con todos los conocimientos adquiridos. Eso es minería responsable y sostenible en el tiempo. Una de las legislaciones también desarrolladas que tenemos son los planes de cierre. Es decir, si yo excavo o impacto o dejo relaves o de repente perforo y hago voladuras, debo tener siempre un plan de cierre.
no solamente cómo voy a salir de ahí, sino cómo lo voy a dejar. Y en muchos casos se ven que hay zonas donde han sido impactadas por la actividad minera, que sin embargo las dejan mejor de como estaban. Es decir, por ejemplo, si dejan una relavera, la tapan, la cubren con una membrana y la reforestan. Y si había en ese lugar una zona árida, eriaza, ahora tenemos, por ejemplo, un lindo bosque. Entonces, esos son beneficios, pero que nuestra legislación ahora sí lo obliga. ¿Y cómo lo obliga? Lo obliga cuando tú presentas tu inicio de operaciones, al año tienes que presentar también tu plan de cierre. Y cuando tú tienes un plan de cierre ya aprobado y estableces cuánto te va a costar en el tiempo que tú señalas, tienes que garantizar con algún documento financiero ese cierre. Si tú no cumples, como el documento está en posesión del Estado, el Estado lo ejecuta y el Estado toma la posición del titular minero y cierra esa mina. Digamos, devuelve o mejora la zona que ha sido impactada por la actividad minera. Creo que esa definición del presidente se refirió exactamente al caso de Doerra. Es un caso muy particular, muy específico. Cierto que habían estándares muy altos, cierto que es difícil cumplirlos, pero él tuvo una referencia a un caso en particular. ¿Por qué? Porque este caso traía ya algunos impactos que arrastraba de hace años y, digamos, nivelar las emisiones o la afectación al suelo, al aire, significaría tener que, de repente, tener que renovar toda la planta en ese caso, ¿no? Porque la maquinaria, la planta que está trabajando en este momento es muy antigua y tendría que hacerse de manera escalonada. Pero si exigimos estándares como ADORRA tan fuertes y por encima de los estándares internacionales, haríamos que quiebre esa empresa. Básicamente me parece que la referencia fue a un caso concreto, pero en general lo ideal es que tengamos estándares que hayan sido probados y aceptados internacionalmente, pero mal haríamos en sobrepasar esos estándares porque si bien es cierto somos mineros antiguos, las normas ambientales no son tan antiguas. Los pininos de la regulación ambiental fue en los años 90, pero digamos su mayor fuerte para poder imponer normativa fue en el año 2000. Así que si bien es cierto tenemos años haciendo minería, pero las normas ambientales han sido exigibles de manera muy exhaustiva en el sector minero, primero que en ningún sector, y creo yo que esas normas son correctas. Si sobrepasamos límites internacionales, quizás vamos a contraproducir el mismo hecho de la regulación de los estándares internacionales, ¿no? El proyecto Santa Ana fue un proyecto bastante difícil. Esto sucedió a raíz de un movimiento dirigido por un señor que no era propiamente de la zona y que al parecer tenía intenciones políticas. El tema se basó en que Santa Ana está ubicado en una zona fronteriza y para las zonas de frontera tenemos una regulación especial. Ningún extranjero puede obtener un derecho en zona fronteriza a menos que se siga un procedimiento especial que sea aprobado por el Comando Conjunto y demás entidades vinculadas al sector defensa. En el caso de Santa Ana, la empresa Bear Creek, una empresa canadiense,
hizo el trámite correspondiente, pidió el permiso para adquirir el derecho en zona de frontera. Es decir, que cumplió con toda la regularidad que había en el proyecto. Sin embargo, como hubo esta manifestación, que fue una manifestación bastante avivada por gente de intereses externos al desarrollo de Puno, trataron de encontrar una causal de nulidad. Y mal encontraron una causal de nulidad porque desde el punto de vista legal esta causal no existía. O sea, el expediente había sido correctamente tramitado y el derecho correctamente otorgado. Así que anularon el derecho, cosa que lo hicieron a portas de la salida del doctor Alan García, y esto en el siguiente gobierno no trascendió mucho hasta cuando la empresa interpone una demanda ante organismos internacionales como el CIADI para irse a un arbitraje demandando al Estado por un monto bastante alto, por haber pasado y tergiversado derechos ya obtenidos. Ello es malo porque nosotros estamos catalogados como un país emergente hoy en día. Si nosotros somos un país emergente, debemos respetar lo que son las normas otorgadas, los derechos adquiridos, el derecho preferente y demás, para que todos los inversionistas que saben de nosotros mantengan la confianza en traer su dinero a ser invertido en el país. Entonces, al haber este tipo de situaciones, digamos que nos han puesto en una etapa de sospecha y muchos han calificado al país y lo han asimilado con gobiernos de facto, por ejemplo, porque inclusive en algún congreso yo escuché que decían que esto vendría a ser una expropiación indirecta, cosa que, claro, la ley no lo establece así, pero si lo vemos desde ese punto de vista, podríamos hasta pensar que sí se efectúa una expropiación. Es como cuando yo tengo una casa bien adquirida con todos mis derechos inscritos y demás, y viene alguien que no está de acuerdo con esto, pero ya yo tengo un derecho consolidado y me lo quita porque invoca al Estado que ha habido un vicio de nulidad incorrectamente. Entonces, ¿yo qué haría? Me siento desprotegida y eso es lo que sintió esta empresa canadiense Bear Creek. No obstante, aparte del arbitraje que todavía no se ha laudado, ya fueron las audiencias, me parece que este año, pero el laudo debe estar saliendo recién el próximo año. No obstante ello, esta empresa también tiene otro proyecto, que es el proyecto Corani, y sin embargo en el proyecto Corani sí tiene aceptación de la sociedad, que viene a ser la misma que se puso o se contradijo en el caso de Santa Ana. Así que vemos ahí dos aspectos que en el tiempo cambiaron. Ahora, yo he escuchado versiones de los alcaldes y muchos de ellos me decían que habían sido engañados. El señor que promovió toda esta movilización ya no está en Puno, estaba ocupando un cargo político en Tacna, así que ya vemos por dónde iban los intereses, ¿no?